Probablemente Jesucristo sea el hombre más famoso de cuantos han caminado por nuestro planeta. Cabría esperar que ya supiésemos todo lo que se puede saber sobre él. Pero eso está muy lejos de ser cierto. Su vida sigue estando rodeada de misterio, llena de acontecimientos extraños y de preguntas sin respuesta. Este programa arroja luz sobre 7 de los misterios que llevan siglos intrigando a los cristianos. Los misterios de Jesús. Los misterios comienzan ya en el mismo momento del nacimiento de Jesús, un día que ahora celebramos como la Navidad. La mayoría de nosotros pensamos que la Natividad celebra simplemente la alegría y el gozo por el nacimiento de Jesús, pero no podríamos estar más equivocados. Ante nuestros ojos tenemos señales de algo completamente diferente. Natividad. ¿Cuál es el mensaje oscuro que está enterrado en una historia que ya creemos conocer? Se dice que la iglesia de la Natividad de Belén se levanta sobre el lugar donde nació Jesús. Durante siglos, cientos de miles de peregrinos cristianos han venido a rezar a este lugar sagrado. Sin embargo, dedican su devoción a la historia de una natividad que el mito y la leyenda han oscurecido y hecho aséptica. La narración bíblica original es sorprendentemente distinta. Nos traslada directamente al mundo real de Tierra Santa hace 2000 años, una tierra sometida a control extranjero, dividida por diferencias políticas y religiosas. En el Evangelio de San Lucas, la historia de la Natividad comienza con José y María yendo a Belén, donde ella da a luz a Jesús. El Evangelio de Lucas nos dice sencillamente que los pastores son testigos del nacimiento, mientras que el Evangelio de Mateo narra detalles mucho más espectaculares, como la estrella de Belén y los magos de Oriente. Pero durante siglos todos estos elementos distintos se han ido combinando. Cuando se celebra la Navidad, la gente junta esas dos historias para crear una sola narración. La de la Natividad es hoy en día una de las imágenes más populares de la cristiandad, una escena hermosa e incluso mágica. Las comunidades cristianas de todo el mundo han copiado hasta el detalle más mínimo. El problema es que esta imagen tan idílica nos ha distraído de lo que querían decir realmente los evangelistas. Creo que es nuestro deseo romántico pensar que algo increíble tuvo que acompañar al nacimiento, así que añadimos cosas a la historia para que nos parezca más romántica y más emocionante. A lo largo de los siglos, el profundo mensaje de la Natividad se ha ido cubriendo con capas de romance y sentimentalismo. Creo que hemos desinfectado la historia y hemos ido reuniendo distintas imágenes para componer una foto bonita. La narración de los evangelios no pretende ofrecer consuelo ni júbilo. Los símbolos familiares de la estampa de la Natividad pretenden lanzar un puñetazo directo al corazón que transmita su mensaje ya desde el primer momento, cuando el nacimiento de Jesús se refleja en el cielo nocturno. La estrella de Belén es uno de los símbolos más famosos de la Natividad. Según el Evangelio de Mateo, la vieron unos sabios o magos del Oriente y eso los llevó hasta Belén. Algunas teorías afirman que se trataba de dos planetas juntos o de una estrella lejana que se convirtió en supernova. Y hay otra idea que enlaza directamente con el auténtico mensaje de los evangelios. Hay una frase concreta en el Evangelio de Mateo que dice que esa estrella que los magos vieron en el cielo se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Los magos viajaban desde Jerusalén hasta Belén, y mientras viajaban la estrella iba delante de ellos. Pero ¿cómo puede detenerse una estrella encima de un lugar como Belén? Solo existe un tipo de estrella que puede hacer eso, y es un cometa. Hace 2000 años, cuando un cometa aparecía en el cielo nocturno, todo el mundo se fijaba en él. Nadie dudaba de que entonces ocurría algo importante, pero no era un buen presagio. También está la estrella, que en cierto aspecto podría considerarse el anuncio del nacimiento de una gran persona. Pero una estrella también se podría interpretar como cometa, y un cometa era un mal augurio. Normalmente significaba la muerte.
Los magos de Oriente se consideraban como los mejores pensadores y adivinos de su época. Sabían que esa señal en el cielo señalaba el nacimiento de un nuevo rey de los judíos. Pero si se trataba de un cometa, su futuro podría ser oscuro. De modo que lo siguieron hasta Belén, llevando consigo unos regalos cargados de significado. Pienso que la mayor parte de la gente no es consciente de que los regalos tienen un simbolismo importante: el oro, el incienso y la mirra. Pero no eran regalos para un niño normal. En primer lugar, el oro. El oro es algo de muchísimo valor, y creo que lo que intenta decir es que Jesús va a ser rey, y que es un regalo digno de un rey. El siguiente es el incienso. El incienso se ofrecía con frecuencia a Dios, así que no señala la realeza de Jesús, sino su divinidad. Pero la importancia del tercer regalo es la que se ha olvidado en la época actual. Se trata de la mirra. Es una resina vegetal utilizada para preparar los cadáveres para ser enterrados. Eso indica a los lectores que Jesús va a morir y que eso va a formar parte de la historia. Así que la mirra alerta de la muerte, y los primeros cristianos sin duda entendían este mensaje tan importante. Incluso el popular villancico Nosotros los Tres Reyes de Oriente, que se escribía en 1857, hace referencia directa al verdadero significado de la mirra en su cuarta estrofa. Las escalofriantes palabras sellado en una tumba fría como la piedra son una referencia clara a la muerte de Jesús. Es una de esas cosas sorprendentes que a menudo me pregunto si se tienen en cuenta cuando se canta un villancico. El simbolismo de la mirra que los Reyes Magos regalan a Jesús es claro. Llevan el espectro de la muerte al nacimiento del niño. Y ese espectro no es solo del futuro. Se cierne sobre la Sagrada Familia ya entonces, bajo la persona del rey Herodes el Grande. Herodes es rey de Judea, el centro de la nación judía. Es además un tirano sanguinario que mató a su mujer y a sus 3 hijos al sospechar que conspiraban contra él. Por una trágica ironía, los sabios de Oriente son los que alertan a Herodes a su paso por Jerusalén de que ha nacido un nuevo rey de los judíos. El Evangelio de Mateo describe la sádica manera en la que Herodes intenta deshacerse de ese nuevo aspirante al trono. Lo que sucede es que organiza la matanza de los inocentes, implacable, violenta y desagradable, de modo que matan a todos los niños de menos de 2 años. Un ángel avisa a María y José de que se acercan los asesinos y ellos huyen de Belén con Jesús para salvar su vida. La historia va a terminar de una forma horrible, va a terminar con violencia. Es muy truculento, es una realidad. Y por supuesto se le quita importancia porque, bueno, digamos que no es políticamente correcto o no se corresponde con la imagen de las postales de Navidad. La salvaje historia de la masacre de los inocentes por parte de Herodes es un elemento importante de la historia de la Natividad, pero no es lo que nos apetece que nos cuenten por Navidad. No queremos que nos recuerden que el nacimiento de Jesús está relacionado de alguna manera con la muerte de otros niños. La huida de Belén de la Sagrada Familia pone el punto final a la versión de la Natividad de San Mateo. Un último detalle nos señala hasta qué punto una historia mucho más oscura ha sido transformada en una especie de cuento de hadas. El Cordero es una de las figuras más familiares en la escena tradicional de la Natividad. Es inocente, manso e inofensivo.
Pero el Cordero de la Natividad ha sido despojado de su auténtico significado. El cordero y la oveja son símbolos. Símbolos porque se los sacrificaba. Y se convirtieron en el símbolo de Jesús, que va a ser sacrificado como un cordero o una oveja. Los pastores que aparecen en el nacimiento de Jesús no estaban allí por casualidad. Belén era el lugar donde se criaba a los corderos que después se usaban en los sacrificios religiosos, en particular durante la fiesta de la Pascua judía. Y una vez más, no se trata de una coincidencia. La narración del Evangelio de San Juan es muy clara, que Jesús fue crucificado exactamente en el mismo momento en que se sacrificaban los primeros corderos de la Pascua judía, así que el simbolismo es muy exacto. Cristo es visto como un cordero para el sacrificio. De principio a fin, la historia de la Natividad está repleta de símbolos. La estrella de Belén, que podría ser un cometa simbolizando la muerte. Los 3 sabios de Oriente, que llevan mirra usada para embalsamar cadáveres. Herodes y la masacre de los inocentes. Y el Cordero, una imagen del sacrificio. El mensaje no podría estar más claro. Que el personaje principal de la historia, que en ese momento es solo un bebé, vaya a sufrir una muerte horrible, tiene algo de discordante. Hay algo que te hace reclinarte en el asiento y pensar, espera, esta no es la típica historia de un héroe que avanza hacia la victoria. Esta es una historia muy diferente. Los primeros cristianos que leían o escuchaban esas historias sobre la Natividad no habrían tenido ninguna duda de que no se trataba de una historia bonita para hacer que uno se sienta bien el día 25 de diciembre. Es la historia del nacimiento de un Salvador, y todo el sentido de su vida ya estaba anunciado en la escena de la Natividad, que iba a morir y que lo que más importaba en realidad era su muerte. Así, durante siglos, el sentimentalismo y el sentido comercial han tapado a menudo el auténtico significado de la escena de la Natividad. Lejos de ofrecer calor, consuelo y reafirmación, esta historia tan conocida que ocupa el lugar central de nuestra Navidad es en realidad una profecía de la brutal muerte de Jesús. Jesús no fue el primer profeta que conoció a Israel, pero cuando comenzó a predicar alrededor del mar de Galilea, asombró a la gente con acciones increíbles que ahora llamamos milagros. Desgraciadamente, estos milagros fueron la munición que sus enemigos utilizaron para acabar con él. ¿Cómo es posible que los milagros de Jesús pusieran en peligro su vida? Milagros. Cuando pensamos en los milagros de Jesús, lo que nos viene a la mente son historias de acciones impactantes como cuando caminó sobre las aguas. Se ha convertido en una demostración clásica de su poder divino. Y el mismo tipo de poder quedó patente en otro milagro famoso. Esta es la iglesia de la multiplicación de Tabga. Se alza en la orilla noroeste del mar de Galilea, también llamado lago Tiberíades. Aquí es donde se cree que Jesús alimentó a los 5.000 hombres. Lo que vemos es a él alimentando a gente. A las 4, 5.000 personas allí sentadas. Multiplica los panes y los peces para que haya para todos. Pero ¿por qué alguien como Jesús, con semejante poder sobre la naturaleza y semejante amor por la gente corriente, fue condenado a morir en la cruz? La respuesta está en los actos de curación que forman el grueso de los milagros de Jesús. En su época, los enfermos y tullidos eran despreciados y rechazados por el resto de la sociedad. Sin embargo, Jesús se esfuerza por ayudarles. Al curar a esas personas, Jesús de forma simbólica las introduce en la comunidad y enseña a la gente, aunque sea por unos momentos, cómo es estar en el reino de Dios. Algunas personas son objetivo fácil para la discriminación, como quienes padecen una enfermedad que aún hoy sigue provocando temor, la lepra. Este es el hospital leprosería de Naini, cerca de Jabalabad, en la India. El hospital atiende a pacientes cuya lepra los ha dejado gravemente incapacitados. A pesar de que hoy en día la lepra es una enfermedad que se puede tratar, los pacientes son rechazados por la gente de la zona, igual que ocurría con los leprosos de la época de Jesús. La Fundación Benéfica Misión Lepra, que apoya económicamente al hospital, se inspira en cómo se comportaba Jesús ante la enfermedad.
En la época de Jesús, la lepra no solo era terrorífica, sino que además se la consideraba una señal de impureza moral y religiosa. La purificación religiosa era tan importante en el judaísmo del siglo I que los judíos, antes de poder entrar en un lugar de culto, debían realizar un ritual de ablución similar a los que se siguen realizando hoy en día. Era esencial purificarse antes de poder entrar en el recinto del templo y realizar los sacrificios. Y además, en tu día a día, si al entrar en una casa habías estado en contacto con algo impuro, tenías que purificarte. Jesús enfrenta la idea general de la purificación religiosa con un famoso milagro descrito en los Evangelios. Al encontrarse con un leproso en la calle, Jesús se detiene. Es bastante peligroso, porque se arriesga a volverse impuro él también. No solo a contraer la lepra, que ya sería malo, sino también a volverse ritualmente impuro. Jesús lo toca. Al tocarlo, Jesús cura al leproso. Pero ese contacto es una amenaza para el sistema de creencias de su mundo. Jesús está demostrando que incluso la gente considerada impura merece participar en la vida religiosa. Semejante comportamiento revolucionario, ya cuando comenzaba su etapa de profeta, llamó la atención de quienes ostentaban el poder. Creo que desde ese momento entró en el radar y se volvió muy importante, y lo vigilaron de cerca. De los casi 40 milagros que se describen en los Evangelios, en más de la mitad Jesús ayudó a personas a las que se trataba como parias a causa de su enfermedad o su discapacidad. Y Jesús volvió a arriesgar cuando se atrevió a curar a miembros de otro grupo que también solía ser víctima de discriminación, las mujeres. Lo que hizo al acercarse a las mujeres y escuchar a las mujeres fue revolucionario para la época. En un milagro muy significativo, Jesús cura a una mujer que llevaba 12 años sangrando sin parar. Como consecuencia, no había podido participar en ceremonias religiosas ni en el día a día de la comunidad. La de la mujer con el flujo de sangre me parece una historia muy interesante, porque obviamente padecía algún tipo de impureza menstrual que le impedía participar en todos los aspectos de la vida judía. Ella era impura. Seguramente no podía acudir a la sinagoga. Sin duda no podía entrar en el templo. Y en cierta medida estaba en los márgenes de la sociedad. Jesús se abre camino a través de una localidad abarrotada para ayudar a un niño enfermo. Lo que ocurre a continuación es electrizante. Una mujer que acercó la mano para tocar el borde de su túnica cambió el mundo. La mujer que tenía prohibido acudir a la sinagoga y a actos públicos desde hacía 12 años por culpa de su sangrado, se atrevió a tocar a Jesús. Pero tocarlo la ha curado. Y otra cosa igual de importante es que Jesús la llama hija, un estatus que no otorgó a ninguna de las demás personas que curó. Ella se purificó. Normalmente tendría que bañarse y acudir a informar al sacerdote de lo que ha ocurrido. Pero Jesús, simplemente con su autoridad, la ha recuperado. Jesús usa sus milagros para volver a incluir a los marginados en el rebaño. Al hacerlo está desafiando una creencia básica de su época, que la gente impura no podía participar en la vida normal. Los milagros de Jesús iban contra las costumbres de su época. Curar leprosos, tocar a las mujeres. Hacía cosas que no estaban permitidas entonces y pienso que lo hacía a propósito. Pero existe también otra enfermedad que provoca temor, la posesión demoníaca.
Todo el mundo la temía. Al tratar de reinsertar a estos enfermos en la sociedad, Jesús no solo incumplía las normas, sino que se adentraba en el oscuro mundo del miedo y la superstición. Estaba jugando con fuego. En muchos aspectos, pienso que los milagros contravenían las normas, y no solo por la forma en que curaba a la gente o daba de comer a la gente, sino que algunas veces incumplía expresamente las normas. La gente de la época achacaba la enfermedad y el sufrimiento no solo a la voluntad de Dios, sino también al trabajo de demonios malignos. Se los consideraba responsables de todo tipo de cosas, desde las molestias menores hasta un ataque de furia asesina. Los posesos eran peligrosos, porque nadie sabía de lo que serían capaces los poseídos, tal vez violencia física. Pero Jesús no quiere que ninguna persona quede excluida de la vida religiosa. Su ocasión de demostrarlo llegó cuando se enfrentó a una figura terrible. Estamos ante una persona a la que había que atar, había que encadenarlo para mantenerlo bajo control. Era tan peligroso que era un peligro público. Y por eso solo podía vivir entre las tumbas. Así que era un paria de la sociedad. Para la gente de la zona se trataba de un hombre violento, descontrolado y terrorífico. Pero al ver a Jesús, su comportamiento cambió. La narración bíblica afirma que los demonios que habitaban en él reconocieron la divinidad de Jesús. Conocían bien a Jesucristo, sabían que era el Hijo de Dios, y le tienen miedo porque son conscientes de su poder sobre ellos. Por supuesto, los enemigos de Cristo podían usar esas palabras y decir, controla a los demonios, así que tiene que ser también un demonio. El hombre al que Jesús ayuda se había vuelto impuro al vivir entre muertos y por estar poseído. El milagro termina con Jesús expulsando a los demonios de su cuerpo y haciéndolos entrar en una piara de cerdos que estaba cerca. Enloquecidos, los cerdos saltan por un acantilado y mueren. Ahora Jesús ha liberado al hombre. Algunas personas que escuchan la historia se asustan y se enfadan. Al parecer, Jesús estaba demasiado familiarizado con los demonios y sus quehaceres. La gente empezó a pensar, ¿acaso es un mago? ¿Es un hechicero que está aliado con el demonio? Esa fue una de las acusaciones contra Jesús, que expulsa a los demonios porque es príncipe de los demonios. Las historias sobre los milagros que hace Jesús por toda Galilea han llegado hasta su pueblo natal, Nazaret, pero el resultado no es el que cabría esperar. La gente se indigna al saber que el hijo de un carpintero se atreve a desafiar las reglas religiosas que dirigen su vida. Y cuando regresa a Nazaret y se atreve a hablar en la sinagoga, Jesús descubre hasta qué punto se ha arriesgado. Los lugareños intentan lincharlo. Lucas nos cuenta la historia de cómo llevan a Jesús hasta la cima de la colina y están a punto de tirarlo al vacío. El Viejo Testamento establecía el castigo para quien fuera acusado de predicar en contra de la religión, ser despeñado desde un sitio alto y lapidado hasta la muerte. No lo querían por allí. Incomodaba a todo tipo de gente. Y entonces sucede algo sorprendente. Nadie se atreve a lanzar la primera piedra. Jesús se va de Nazaret tras escapar de una muerte horrible. El mensaje de los milagros de Jesús es revolucionario. Todo el mundo puede formar parte de su nuevo reino de Dios. Pero los líderes religiosos creen que es una amenaza para el alma de la nación. Y es una amenaza que no pueden pasar por alto. Ha de llegar el día del juicio final. ¿Cómo adquirió Jesús la sabiduría de la que hizo gala al realizar sus milagros en Galilea? Para algunos, la respuesta es simple. Se trataba del Hijo de Dios. Pero existen otras teorías que afirman que Jesús tuvo que salir al mundo y aprender por experiencia. Una leyenda de muchos siglos de antigüedad cuenta que fue hasta Inglaterra y allí adquirió muchos conocimientos. ¿Qué hay de verdad tras esta extraordinaria afirmación? Jesús en Inglaterra. Tras su impactante descripción del nacimiento de Jesús, los evangelios solo vuelven a hacer una única mención de su infancia, en concreto de cuando tenía 12 años. Desde ese momento y hasta que Jesús llega a la treintena, todo está en blanco. ¿Qué ocurrió durante esos 18 años?
La idea tradicional es que de niño Jesús aprendió el oficio de José y se hizo carpintero. Pero es posible que no pasase su juventud entera trabajando en la pequeña aldea de Nazaret, porque Galilea en la época no era un lugar atrasado ni remoto. Creo que la Galilea del siglo I era un lugar próspero, sobre todo en cuanto a la agricultura, el comercio y todo tipo de actividades. Ese éxito tenía mucho que ver con el hecho de que la región se encontraba bajo ocupación romana. Nazaret estaba muy cerca de una bulliciosa ciudad llamada Séforis, cercana a una de las importantes rutas comerciales del Imperio Romano. Séforis estaba en el lugar perfecto para que los comerciantes de Galilea intentasen llegar a mercados lejanos y conseguir materias primas. Pienso que esa idea de pequeños comerciantes que tenían acceso al amplio Mediterráneo es algo que tenemos que dar por sentado cuando pensemos en las provincias occidentales. Tal vez fue en Séforis donde Jesús conoció a un hombre crucial para la historia de su visita a Inglaterra, José de Arimatea. José solo aparece en los evangelios en el momento de la muerte de Jesús, cuando reclama el cadáver para darle sepultura. Los evangelios afirman que José era un seguidor secreto de Jesús y un hombre rico. Y para algunos, que le permitieran enterrar a Jesús indica que podrían ser parientes. Historias posteriores afirman incluso que José era tío abuelo de Jesús y que su riqueza la había obtenido comerciando con metales valiosos. En el mundo antiguo, no solo el oro y la plata tenían valor. Metales más comunes como el cobre y el estaño eran esenciales para los fabricantes de bronce, que tenían un sinfín de aplicaciones, desde estatuas hasta armaduras. Y uno de los mejores lugares para extraer estaño de primera calidad era el sudoeste de Gran Bretaña, en los actuales condados de Devon y Cornualles. Las minas de estaño de Cornualles y Devon eran un objetivo obvio. No hay razón para pensar que los comerciantes romanos no estuviesen llegando a las minas de estaño de Gran Bretaña ya antes de la conquista romana de los años 50. ¿Pudo Jesús acompañar a José de Arimatea a Inglaterra en busca de estaño? Los comerciantes seguían rutas marítimas por el Mediterráneo hasta la Francia actual. Después de cruzar por el interior hasta la otra costa, ya solo quedaba cruzar el Canal de la Mancha. Tras el largo viaje, Jesús y José pudieron pisar la región minera del sudeste de Inglaterra. Hoy, personas como la escritora británica Glyn Lewis están convencidas de que Jesús llegó a Gran Bretaña, concretamente al actual condado de Cornualles. Creo que Jesús vino a Cornualles con su tío José de Arimatea, posiblemente más de una vez. La minería del estaño en la zona tenía ya siglos de historia, y más hacia el interior había también otros metales valiosos, hierro y plomo. Jesús y José habrían tenido que ir hasta una localidad comercial para conseguirlos. Una elevada colina que se alzaba 150 metros sobre los pantanos que la rodeaban señalaba la ubicación de un pueblo que acabó convertido en el centro de la leyenda sobre la visita de Jesús y José a Inglaterra. Se trata de Glastonbury. Aquí es donde la historia de Jesús en Inglaterra adquiere una nueva dimensión. La zona que rodea Glastonbury está relacionada con una ancestral secta pagana conocida como los druidas. Incluso hoy en día, personas que siguen las tradiciones druídicas se siguen reuniendo en la colina que domina la localidad, Glastonbury Tor. En su papel de sacerdotes, profesores y curanderos, los druidas eran figuras importantes en la Gran Bretaña de la antigüedad.
La leyenda cuenta que Jesús estudió con los druidas. La idea de que el joven Jesús estudiase con los druidas, de lo cual, me temo, no hay ninguna evidencia histórica, pero hay una especie de recuerdo en la Iglesia medieval. Pienso que es una idea en la que se intenta llevarse parte del mérito de la fuerza espiritual de Jesús. La idea de que parte de lo que engrandeció tanto a Jesús fue algo que tomó prestado de nosotros, de nuestra región. La creencia de que Jesús conoció a los druidas pudo verse reforzada por antiguas narraciones sobre su habilidad como curanderos. Jesús demostró la importancia que otorgaba a sanar a los enfermos cuando hizo sus milagros. Los primeros autores cristianos no tenían duda de que el cristianismo había aprendido rápido en Inglaterra. En el siglo VI, un monje británico llamado Gildas declaró que la cristiandad había llegado a Gran Bretaña solo 5 años después de la muerte de Jesús, y el gran teólogo cristiano Tertuliano afirmó que había ocurrido a principios del siglo III. Todavía no se han encontrado pruebas firmes que apoyen estas afirmaciones. Las huellas de la llegada del cristianismo a Gran Bretaña son muy pocas. Tenemos indicios arqueológicos, pero si te tomas la datación con cuidado, no hay ninguna prueba sólida arqueológica de actividad cristiana hasta el siglo IV. Lo que sabemos es que la leyenda de que Jesús había visitado Inglaterra se popularizó durante la Edad Media. Y todo empezó con los escritos de un hombre en particular. A comienzos del siglo XII, William de Malmesbury escribió la historia de la abadía de Glastonbury. La abadía de Glastonbury era un sitio muy importante. Era una abadía rica y próspera. Pero para seguir siéndolo, necesitaban que acudiesen peregrinos a la abadía. En un pasaje clave, William escribió que los discípulos de Jesús podrían haber levantado la primera iglesia de Glastonbury. La narración de William afirmaba que la abadía seguía siendo un destino obligado para los peregrinos. Así, unos años más tarde, los monjes de la abadía fueron incluso más allá. Esta vez se les ocurrió la idea de usar a José de Arimatea. En el siglo XIII, a José ya se lo relacionaba con la historia del Santo Grial. La Europa medieval estaba obsesionada con la búsqueda del Grial, la copa con la que se había recogido la sangre de Jesús mientras estaba en la cruz. El papel de José en la crucifixión le garantizaba un sitio en la historia del Grial. Los monjes de Glastonbury vieron ahí una gran oportunidad que no podían dejar escapar. Glastonbury se dio cuenta enseguida. Se dieron cuenta de que si podían reclamar a José de Arimatea, podían reclamar también el Santo Grial, igual que la primera cristiandad. Y eso atraería a más monjes, atraería a peregrinos y atraería a todo tipo de gente. Cuando la abadía de Glastonbury afirmó que José de Arimatea había estado allí, la historia se aceptó. Y esto hizo posible que la gente creyese que el propio Jesús había estado allí con José. La brillante estrategia de marketing de la abadía de Glastonbury consiguió asentar en la mente de los cristianos del país la idea de que Jesús había estado en Inglaterra. Pero lo que popularizó la historia en una época más moderna fue un poema publicado por primera vez a principios del siglo XIX por el inglés William Blake. Más adelante se convirtió en uno de los himnos más populares del país. Se trata de Jerusalén. Comienza con estos extraordinarios versos.
leyenda de que Jesús, el Cordero de Dios, visitó Inglaterra ha atraído a mucha gente. Un joven radical religioso de Palestina, peligroso, que llegó hasta la Gran Bretaña celta. La conexión es imaginativa, es muy evocadora. ¿Pero por qué escribió Blake ese poema? Cuando la revolución industrial empezó a convertir Inglaterra en una fábrica gigante, Blake quedó horrorizado. Utilizó la imagen de la antigua Gran Bretaña sacrificada por Jesús para recordar a los lectores lo que habían perdido. Jerusalén se ha convertido en el himno oficioso de Gran Bretaña y se interpreta en competiciones deportivas o incluso en la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton. A pesar del deseo popular de relacionar a Jesús con Inglaterra, la historia todavía sigue siendo leyenda y no un hecho. Aún así, seguimos sin saber lo que ocurrió durante esos 18 años de vacío. Y no tenemos respuesta para la pregunta de cómo adquirió Jesús todos los conocimientos de los que hizo gala en sus prédicas. Glyn Lewis no tiene ninguna duda. Cuando aparece en Nazaret, en Cafarnaún, aparece casi como un extranjero, como si la gente lo reconociese, pero se preguntase dónde había estado y cómo había conseguido tanta sabiduría. Yo creo que la consiguió en Gran Bretaña. La idea de que pudo llegar a Inglaterra es un poco exagerada, pero no es imposible. Los detalles de la vida de Jesús se han convertido en la base de una religión mundial. No sorprende que muchos países distintos quieran tener un papel en esta historia. En cuanto a la visita de Jesús a Inglaterra, tal vez existan pruebas en algún lugar todavía sin descubrir. Los milagros de Jesús empezaron a causar conmoción en toda Galilea. Gentes de toda la región querían oírle predicar o que les curase sus enfermedades. Eligió un grupo de 12 hombres para que lo ayudasen a enseñar y a sanar, los discípulos. Su líder era Pedro, que se convirtió en padre fundador de la iglesia cristiana. Pero la Biblia presenta a Pedro como lento, exaltado y cobarde. ¿Por qué eligió Jesús a un hombre con tantos fallos para ser su principal discípulo? San Pedro. La Basílica de San Pedro en el corazón de la Ciudad del Vaticano. Recibe su nombre del discípulo Pedro, que se convirtió en una figura crucial en la fundación del cristianismo. Bajo la impresionante cúpula de la basílica se encuentra la cripta en la que supuestamente yacen los huesos del propio San Pedro. Pero esta figura prominente no es lo que parece. La elección de Jesús al convertir a Pedro en su principal discípulo parecía tener todos los ingredientes para ser un desastre. Pedro es una persona curiosa para ser la mano derecha de Jesús porque parece especialmente poco cualificado para la tarea. No para de cometer errores. El mar de Galilea. Según los evangelios, fue alrededor de este lago gigantesco donde Jesús predicó sus enseñanzas y su ministerio. Viajaba de aldea en aldea o sencillamente hablaba ante la gente al raso. Era tanta la gente que acudía a escucharlo o a pedir curación que Jesús necesitaba ayuda no solo para transmitir su palabra, sino también para curar en su nombre. El mar de Galilea era el hogar de un pescador analfabeto llamado Simón. No había nada en su vida que lo hiciese destacar entre los demás aldeanos. Sin embargo, cuando Jesús visitó la aldea de Simón buscando discípulos, Simón fue uno de los primeros en unirse a él. Jesús lo rebautizó como Pedro. El nombre significa piedra, y Jesús predice que Pedro será la piedra sobre la que se edificará el reino de Dios. Parece un apodo curioso para Simón llamarlo La Roca. La roca implica estabilidad y fuerza y fortaleza. Y Simón no tiene nada de todo eso en los evangelios. Y Pedro no tarda en revelarse como un poco necio. Tras el milagro de los panes y los peces, Jesús envía a los discípulos en una barca a cruzar el mar de Galilea, mientras él se queda a rezar en la orilla. Se desencadena una tormenta y los discípulos quedan atrapados. Incluso los que son pescadores, como Pedro, están desesperados.
De repente ven una figura fantasmagórica que camina sobre las aguas acercándose a ellos. Pero Pedro transforma el milagro que están presenciando en una especie de bufonada. Pedro sale de la barca, empieza a caminar hacia él, pero entonces mira a su alrededor y se da cuenta de lo que está haciendo y se hunde, y Jesús tiene que salvarlo. Es un ejemplo perfecto de Pedro intentando demostrar su fuerza espiritual y fracasando. Pedro cae al agua porque se lanza lleno de fe en Jesús, pero después pierde esa fe. Una característica extraña para el principal discípulo de Jesús. Pero es una de las que hace gala una y otra vez. Es casi paradigmático de cómo es Pedro en los evangelios. Se emociona y sigue de repente a Jesús, pero después falla en el momento crucial. Pedro es un hombre que no piensa bien antes de actuar. Y mientras está con Jesús, Pedro no destaca por ser el más listo de los discípulos. Pienso que es un poco difícil, al leer los evangelios, saber hasta qué punto Pedro era un poco espeso y no entendía. El Evangelio de San Mateo destaca un caso en el que queda patente la incapacidad de Pedro para comprender el sentido de la misión de Jesús en la tierra. Llega un momento crucial en el que Pedro es el primero de los discípulos en declarar que Jesús es el tan esperado Mesías. Jesús le dice a Pedro y a los demás que debe irse a Jerusalén a cumplir su destino y expiar los pecados de la humanidad con su muerte. Pero Pedro da un paso adelante y trata de detenerlo. Jesús, normalmente amable, le hace un sorprendente desaire. Es genial. Pedro entiende quién es Jesús al parecer. Pero cuando Jesús sigue y dice que tiene que ir a Jerusalén y ser rechazado por los escribas y los ancianos para ser crucificado, Pedro dice, no, Señor, tú no. En otras palabras, Pedro se da cuenta de que es el Mesías, pero no entiende lo que eso significa y Jesús tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Una y otra vez, Pedro parece entorpecer el plan divino de Dios, que la salvación de la humanidad llegue a través de la muerte de Jesús. Las contradicciones de la conducta de Pedro han llevado a los teólogos a prestarle especial atención. Conoce las palabras, pero no entiende el significado de lo que dice, y por eso Jesús es muy crítico con él. Realmente me da un poco de lástima, Pedro, porque no estoy segura de que nadie hubiese entendido bien el mensaje de Jesús. Y Pedro no solo no entiende el sentido de la vida y el ministerio de Jesús, sino que además no acepta su propia debilidad. Los evangelios dejan claro que los defectos de Pedro se hacen más obvios a medida que la historia llega a su clímax. En la última cena, Jesús le habla con calma a Pedro sobre la falta de lealtad que pronto demostrará. Antes del amanecer, Pedro negará a Jesús 3 veces. La respuesta de Pedro es típica. Él, con cierta arrogancia, le dice a Jesús que le será fiel pase lo que pase. El Evangelio de Juan cuenta cómo el peor defecto de Pedro hace su primera aparición en el jardín de Getsemaní. Ha llegado la hora de que detengan, acusen y crucifiquen a Jesús. Pero cuando llega Judas con un grupo de soldados para identificar y detener a Jesús, Pedro intenta detenerlos. Cuando llegan, es Pedro quien saca la espada y corta la oreja al siervo Malco. Jesús impide el estúpido intento de Pedro de retrasar lo inevitable. Pero el comportamiento insensato de Pedro no es su peor defecto.
Eso queda patente cuando Pedro se enfrenta a la prueba definitiva. Se comporta como un cobarde, tal y como Jesús predijo que haría. Tras su detención, interrogan a Jesús en casa del sumo sacerdote. Y ahora, pocas horas después de haber afirmado que estaría con Jesús hasta el final, Pedro hace lo que éste había pronosticado. Una sirvienta lo acusa de ser uno de los seguidores de Jesús. Y un Pedro aterrorizado lo niega. Pedro miente descaradamente. Niega ser discípulo de Jesús, intentando salvar su miserable vida. En resumen, Jesús aguanta y Pedro, la roca, se derrumba ante el fiero interrogatorio de una esclava. Pedro completa su cobardía cuando ni siquiera se queda para presenciar la crucifixión. Huye del lugar dejando a Jesús solo ante la muerte. Este capítulo de traición nos desvela la cara más ignominiosa de Pedro. Entonces, ¿qué podemos pensar del gran contraste entre el Pedro que domina hoy en día en la Iglesia cristiana y el hombre lleno de defectos que describen los Evangelios? Algunos argumentan que Pedro fue elegido precisamente por sus debilidades. Tal vez que sus fallos de carácter y sus defectos representan la forma en que los cristianos normales se podrían comportar en situaciones difíciles. Los primeros lectores de los Evangelios, igual que los lectores de hoy, no eran perfectos. Y por lo tanto, si hay un personaje que tampoco es perfecto, puede servir como símbolo de que siempre hay esperanza. Los propios evangelios nos ofrecen pruebas que apoyan esta idea. Las palabras críticas que Jesús dirige a Pedro en el Evangelio de San Mateo han pasado al lenguaje coloquial. Cuando Pedro intenta caminar sobre las aguas y se hunde por su temor y sus dudas, Mateo nos muestra a un Jesús que le dice: tú, hombre de poca fe. En el jardín de Getsemaní, cuando Jesús impide luchar a Pedro, le dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, eligió Cristo a Pedro para ser su principal discípulo porque sabía que el comportamiento y los errores de Pedro serían imitados a lo largo del tiempo por la gente normal. Pedro es alguien con quien la gente se puede identificar y tal vez por eso tenga una posición tan prominente en los evangelios, porque más que ningún otro es una persona como nosotros. La historia de este hombre normal que se convirtió en el discípulo más importante de Jesús tiene un final dramático. Tras la resurrección de Jesús, Pedro se echa a los caminos viajando y predicando la fe. Pero según la tradición, fue finalmente detenido en Roma y condenado a muerte. Y lo que sucede a continuación es realmente sorprendente. Pedro insiste en que lo crucifiquen cabeza abajo porque no es digno de morir como Jesús. El recorrido de Pedro, de la necedad a la sabiduría y de la cobardía al valor, ha terminado. El primer público cristiano que leyó los Evangelios sabía que más adelante Pedro se convirtió en un gran misionero, que se convirtió en un gran líder de la Iglesia. Es por sus grandes fracasos, por lo que después se convierte en un éxito, en uno de los primeros grandes misioneros cristianos. ¿Fue o no fue un error la decisión de Jesús de elegir como mano derecha a un hombre débil y con defectos? Parece más bien que lo eligió deliberadamente para servir como ejemplo. El mensaje que subyacía para todos los cristianos era este: si Pedro puede hacerlo tan mal y aún así llega a ser grande, entonces ellos también serán perdonados cuando las debilidades humanas los hiciesen descarriar. En el Evangelio, en la narración de la crucifixión y la resurrección, destaca un nombre como ejemplo claro de fe y devoción: el de María Magdalena. Sin embargo, aún hoy en día mucha gente la recuerda solo como prostituta. ¿Cómo llegó María Magdalena a ser víctima de semejante campaña difamatoria? María Magdalena.
El cine moderno tiene mucha responsabilidad en lo que respecta a la imagen negativa de María Magdalena. Algunas películas religiosas famosas no solo sugieren que había sido prostituta, sino también que mantenía una relación con el mismo Jesús. La gente desea oír historias de ese tipo, que en realidad solo añaden algo que es casi cotilleo. Y pienso que se trata de un argumento que ha sido vital desde el antiguo mundo hasta Jesucristo Superstar y el Código Da Vinci. En una nueva representación del popular musical Jesucristo Superstar, María Magdalena es interpretada por la ex Spice Girl Mel C. En esta versión de la historia de Jesús quedan pocas dudas sobre el pasado de María. Creo que se trata de una imagen muy potente, la de la prostituta arrepentida. Se alimenta en gran parte de una cultura patriarcal en la que a las mujeres se las define por su sexualidad, de forma que o eres la buena virgen como María, la madre de Jesús, o eres la mala puta. Mucha gente cree hoy en día que María Magdalena había sido prostituta, pero aquí no. Esta es la iglesia ortodoxa de Santa María Magdalena en Jerusalén. Aquí y en todas las iglesias ortodoxas del mundo, María Magdalena es una figura reverenciada, sin nada que ver con esa imagen cargada de sexualidad. La Iglesia Ortodoxa considera a María Magdalena como una de las mujeres fieles, las mujeres de la mirra que estuvieron con Cristo en el momento de su crucifixión y resurrección. Representar a una figura tan venerada como una prostituta podría haber sido una de las mayores difamaciones de la historia. La narración bíblica sobre María ofrece muy pocos detalles sobre su vida. Durante siglos la gente pensó que su nombre, María Magdalena, significaba sencillamente que María provenía de un lugar llamado Magdala. Pero existe una interpretación completamente diferente del nombre de María, que Magdalena viene de la palabra Migdal, que significa torre. Podría ser una pista no sobre los orígenes de María, sino de su personaje y su importancia en el movimiento de Jesús. La otra idea tiene que ver con el término arameo para torre, Migdal, que daría un epíteto para María similar al epíteto de San Pedro, la roca. Resulta tentador pensar que Pedro es la roca y María la torre. Jesús y los discípulos, cuando viajaban por Galilea, necesitaban dinero, comida y techo. El Evangelio de San Lucas dice que un grupo de mujeres les proporcionaban ese apoyo, y la primera en ser nombrada es María Magdalena. Está claro que era un miembro importante del grupo. Esta interpretación del nombre de María encaja muy bien con lo que cuentan los evangelios sobre su papel en la historia de Jesús. Narran dos momentos cruciales en la vida de María. Mateo, Marcos y Juan cuentan que María permaneció junto a Jesús durante la crucifixión, cuando todos los discípulos habían huido. Y en el Evangelio de San Juan, María es la primera persona que ve al Cristo resucitado. Eso hace que María sea muy importante. Si eso es históricamente cierto, que María Magdalena fue la primera en proclamar que Jesús había resucitado, se podría argumentar que María Magdalena empezó el cristianismo. Eso es grande. Es lo que la hace tan importante. La narración bíblica sobre María Magdalena no deja lugar a dudas. María es una figura crucial en la historia de Jesús. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que era una prostituta arrepentida? La historia de tal difamación comienza con la posición que ocupaban las mujeres en el siglo I y con la actitud revolucionaria que tenía Jesús hacia ellas. Jesús predicaba que todo el mundo debía poder entrar en el reino de Dios. Eso incluía a leprosos, posesos y mujeres que habían quebrantado las normas sociales. En una famosa historia, piden a Jesús que juzgue a una mujer que va a ser lapidada por adúltera. Pero Jesús se niega a condenarla. En lugar de eso, lanza un reto.
El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, una frase que todos hemos oído, pero qué impactante tuvo que ser para esa mujer tirada en el suelo, encogida, esperando la muerte, seguramente con la cara sobre la arena, y si tenía los ojos abiertos, lo que vio fue las piedras cayendo al suelo. Pero poner en duda la manera en que se trataba a las mujeres era típico en la actitud de Jesús. El hecho de que las mujeres participasen en su movimiento ya era algo revolucionario. Una de las cosas sorprendentes que han demostrado los estudios modernos sobre el Jesús histórico es que Jesús parece haber tenido una relación poco habitual con las mujeres durante su magisterio público. La disposición de Jesús a aceptar a las mujeres como iguales permitió que éstas se contaran entre sus seguidores. Y durante los primeros años del cristianismo, el estatus de María Magdalena se equiparaba a menudo al de Pedro. En el siglo XIX se encontró un antiguo manuscrito que describe una discusión entre María, Jesús y los discípulos. Conocido como el Evangelio de María, nunca ha sido aceptado como uno más de los evangelios bíblicos, pero no todos los estudiosos piensan que se debe descartar. Tenemos un texto maravilloso llamado el Evangelio de María, que seguramente fue escrito a finales del siglo II, pero parece conservar un debate sobre María Magdalena. El texto del Evangelio describe cómo Pedro se sentía amenazado porque María comprendía mejor las enseñanzas de Jesús. Y este no es más que uno de los varios testimonios cristianos antiguos que resaltan el estatus de María. Estaban más bien enfrentados, y lo interesante es que en esos otros evangelios, María siempre es la que acaba teniendo razón y Pedro el que se equivoca. Pedro sigue siendo un exaltado y María es la voz de la razón. El papel destacado de María significaba que las mujeres eran plenamente aceptadas en las comunidades cristianas, no como simples seguidoras, sino como líderes de propio derecho. Esto sorprende a mucha gente que piensa que en la primera etapa de la Iglesia se oprimía y silenciaba a las mujeres. Pero si se leen los documentos cristianos más antiguos, las mujeres ocupan un lugar destacado. Pero gradualmente ese lugar destacado se fue difuminando. A medida que la Iglesia cristiana fue tomando forma, los hombres empezaron a dominar sus concilios. Y después, a finales del siglo VI, María fue víctima de un ataque sorprendente. El responsable fue uno de los hombres más importantes de la Iglesia de la época, el Papa Gregorio el Grande. A finales del siglo VI, una serie de catástrofes habían tenido lugar en Roma. Gregorio creía que la ciudad estaba siendo castigada por Dios. Su solución fue que todo el mundo se arrepintiese de sus pecados, pero necesitaba un símbolo poderoso para inspirar a la gente. Lo encontró en la historia de una prostituta arrepentida del Evangelio de San Lucas. Asimiló esa figura de la prostituta arrepentida con la reverenciada figura de María Magdalena. Fue un golpe genial, pero es una de esas ocasiones poco frecuentes en las que tenemos el arma del crimen que nos demuestra cómo... En una escena de gran carga sexual del Evangelio según San Lucas, Jesús está comiendo con otros invitados cuando entra una mujer a la que se describe únicamente como una pecadora. Los demás se indignan cuando se acerca a Jesús, pero él no hace nada para rechazarla. Ella llora, moja los pies de Jesús con sus lágrimas y se los seca con el pelo. Unge a Jesús y él le dice que se le perdonan sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. Y porque ha sido perdonada, también amará más. Es una historia fantástica, resonante, sobre una pecadora que acude a Jesús y se arrepiente. San Lucas no identifica a la mujer ni ofrece detalles sobre su pasado. Pero el Papa Gregorio da por sentado que la pecadora con su frasco de perfume era una prostituta. Y aún peor, afirmó que esa prostituta arrepentida no era otra que María Magdalena. La calumnia perduró. Esa visión ha llegado hasta nosotros, por supuesto. Por eso la gente piensa que María Magdalena era prostituta. ¿Por qué la Iglesia estaba tan dispuesta a aceptar una imagen tan negativa de una de sus figuras sagradas?
María Magdalena era particularmente apreciada por algunos de los grupos cristianos que estaban fuera de la corriente dominante durante el siglo I. Y pienso que esa fue una de las razones por las que los primeros padres de la Iglesia decidieron que sería bueno intentar darle un sesgo menos positivo a su memoria. La Iglesia cristiana occidental ha seguido la idea de Gregorio de relacionar a María Magdalena con la pecadora que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. En nuestra cultura seguimos contando historias de prostitutas que se arrepienten. Películas como Pretty Woman se basan en la idea de que sería fascinante ver a una prostituta convertirse. Y nos encanta verlo también en la historia del cristianismo. Durante muchos años se ha intentado limpiar el nombre de María. En 1969 la Iglesia Católica intentó por fin reparar el daño que se había infligido a María Magdalena. Se eliminaron las referencias a ella como pecadora pública. Y el Papa Juan Pablo II también le devolvió el nombre que reconocía su auténtica importancia para la fe cristiana: Apóstol de los Apóstoles. Para los teólogos, María Magdalena fue una de las más grandes y leales seguidoras de Jesús. Pero tristemente, esto parece haber servido de poco a la hora de cambiar esa imagen de prostituta arrepentida. En Occidente tenemos mucha responsabilidad por la mala fama de María. Bajo llave, en la Basílica de San Pedro de Roma, hay un lienzo que supuestamente muestra el rostro de Cristo. Pero no se trata de la famosa sábana santa de Turín. Se conoce como el velo de la Verónica. Durante siglos, el velo de la Verónica fue una de las reliquias más valiosas de la Iglesia Católica. Pero hoy, esta imagen de Cristo que en su día fue tan valorada es casi desconocida. ¿Por qué? El velo de la Verónica. Durante los primeros años del cristianismo, las enseñanzas de Jesús eran lo más importante. Pero a medida que la religión se fue extendiendo, la gente quiso saber más sobre Jesús, el hombre. Los creyentes necesitaban un foco para sus creencias en algo, necesitaban saber qué aspecto tenía Jesús. Porque en la tradición católica es importante, y lo ha sido desde hace tiempo, tener una esencia tangible con la que identificarse, que transmita realidades espirituales. Los evangelios no dan detalles, de modo que los artistas crearon imágenes de un Jesús de aspecto juvenil o incluso lo mostraban vestido como dios griego o romano. Pero en el siglo VI empezaron a circular historias sobre retratos milagrosos de Jesús, no cuadros, sino imágenes creadas por el contacto con su rostro. El ejemplo más famoso que tenemos hoy en día es el rostro fantasmagórico de la sábana santa de Turín. Pero ha habido dudas sobre su autenticidad ya desde el momento en que apareció. No hay mención a la sábana de Turín antes del siglo XIV, en una iglesia de Francia. El obispo de la zona dijo que no era un sudario auténtico, sino una falsificación pintada. En la época medieval, la imagen que la Iglesia Católica veneraba como el auténtico rostro de Jesús era otra pieza de paño conocido como el velo de la Verónica. Y en este caso no se trataba de un sudario, sino que se creía que mostraba el rostro de Jesús en vida. El Papa Inocencio III promovió en especial la Verónica. La historia surge y prende dentro de la Iglesia Católica y es mucho más importante que el sudario de Turín, que es un objeto menor de una provincia francesa. La cúpula de la Basílica de San Pedro de Roma está sostenida por 4 pilares colosales. Cada uno de ellos conmemora una reliquia sagrada de valor incalculable, conservada tras los muros de la basílica. Uno de ellos es el pilar de Verónica. En la base del pilar hay una estatua de casi 5 metros de una mujer que sostiene un trozo de paño en el que se adivina el rostro de Jesús. Aunque no se menciona en la Biblia, la tradición posterior cuenta que el velo de Verónica se creó el día de la crucifixión de Jesús en Jerusalén. La ruta que se cree que siguió hasta el lugar de la ejecución se conoce como Vía Dolorosa. Durante siglos, la Iglesia Católica ha conmemorado todo lo que le ocurrió a Jesús en este último viaje. Estos hechos se conocen como el Vía Crucis, y cada estación del Vía Crucis está indicada para que los peregrinos puedan rezar a medida que siguen el recorrido. Hay una devoción, como una especie de sistema de oración en la Iglesia Católica, que se conoce como las estaciones del Vía Crucis.
Y son 14 estaciones, 14 imágenes del recorrido que hizo Jesús desde que lo condenó Pilatos hasta que lo crucificaron, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Según la historia, entre la multitud que miraba pasar a Jesús estaba una mujer que al parecer había sido curada en uno de sus milagros más extraordinarios. Se la identifica con la hemorroísa, la mujer que en los evangelios sinópticos sufría un sangrado de tipo menstrual desde hacía 12 años y había sido curada por Jesús. Cuando Jesús tropieza y cae, ella da un paso adelante y usa su velo para limpiarle la sangre y el sudor del rostro. Cuando Jesús devuelve el velo, su imagen está en él. La creación de una imagen milagrosa de Jesús en el velo de la Verónica se conmemora aquí, en la capilla del Santo Rostro, la sexta de las 14 estaciones del Vía Crucis de la Vía Dolorosa. La historia de Verónica es solo una de muchas acerca de ese tipo de imágenes que fueron apareciendo a partir del siglo VI. Constantinopla, la actual Estambul, se convirtió en el centro de esas historias. Pero a lo largo de los siglos, muchas de las reliquias sagradas de la ciudad han desaparecido. Las primeras menciones escritas al velo de la Verónica datan del siglo XII. Los peregrinos que visitaban Roma decían haber visto una reliquia sagrada que mostraba la verdadera imagen de Jesús. Lo llamaban la Verónica. En Europa Occidental, durante la Edad Media, se preguntaban cuál era el aspecto de Jesucristo y recordaban esa historia y decían: esta es la imagen verdadera, es la vera icona. Vera en latín es verdadera e icona es imagen en griego. Es la verdadera imagen de Cristo y de vera icona salió el nombre de Verónica. En el siglo XIII, el velo de la Verónica se convirtió en objeto de una procesión anual. En el año 1300 se mostraba al público en la Basílica de San Pedro y se consideraba una maravilla de la ciudad de Roma. El poeta Dante lo vio y alabó a la Verónica en su gran obra La Divina Comedia. Ver el velo de la Verónica se convirtió en uno de los puntos álgidos de todo peregrinaje a Roma. Muchísima gente estaba presente cuando se mostraba la Verónica y podía ser peligroso. Era tanta la gente que se abría paso hasta la basílica para ver el velo que en 1300 un monje británico murió aplastado. El estatus del velo como reliquia de valor incalculable subió aún más cuando el Papa compuso una oración especial dedicada a él. Pronunciarla delante del velo reducía el castigo que uno tenía que expiar en la otra vida por los pecados terrenales. Fue la primera vez en que la Iglesia Católica otorgó tanto poder a una oración. Si has viajado a Jerusalén, si has visto la Verónica, si has ayudado a financiar la construcción de una iglesia, eso reduce el tiempo de penitencia que tienes que cumplir por tus pecados. La fe en el poder del velo era tan grande que la gente empezó a comprar copias para poder seguir rezándole después de marcharse de Roma. Ver la Verónica era como un adelanto de ver a Dios cara a cara. Pero entonces el rumor y el misterio empezaron a empañar la historia del velo. En 1527 Roma fue capturada por un ejército rebelde y en una orgía de violencia y saqueo se robaron o destruyeron muchas reliquias sagradas. ¿Se salvó una de las reliquias más importantes del cristianismo? Al parecer fue robado durante el saqueo de Roma.
Justo cuando el enorme pilar construido para honrar al velo estaba a punto de terminarse, el Papa Urbano VIII tomó medidas enérgicas contra las copias de la Verónica y curiosamente ordenó que se destruyesen todas las copias existentes. A pesar de que la Iglesia Católica insistió en que el velo auténtico estaba en el pilar de la Verónica, el público tenía dudas. La adoración a la Verónica empezó a declinar. La iglesia de San Pedro perdió el control, y eso parece formar parte del declive. Y una vez que perdieron el control, todo ese atractivo y carisma de la Verónica desapareció. ¿Se había guardado por seguridad una de las más famosas reliquias cristianas o había sido robada y sustituida por una réplica? Una imagen del velo se guarda en el pilar de la Verónica y todavía se muestra una vez al año, pero a tal distancia que es imposible ver los detalles. La Iglesia aún no ha permitido que se fotografíe la Verónica del Vaticano. Las pocas personas que lo han visto afirman que no se ve ninguna imagen en él. ¿Podría ser cierto que la Verónica real ya no se encuentra en el Vaticano? Y si no está allí, ¿dónde está? El pueblo de Manopello está en las montañas de los Abruzos, a 200 kilómetros al nordeste de Roma. Allí hay una iglesia llamada el Santuario del Volto Santo. Enmarcado por un ornamentado marco sobre el altar, hay un pequeño trozo de lienzo. Solo si se mira desde el ángulo correcto se puede adivinar el rostro de un hombre. Este es el Volto Santo, el rostro santo de Manopello. La artista Raffaella Zardoni cree que podría ser el auténtico velo de la Verónica. El velo de Manopello es un retrato de Cristo sobre un lienzo. Como cuentan todas las leyendas sobre el velo sagrado, el rostro se ve por ambas caras del velo. Y aún así, el velo parece transparente. Las gentes de Manopello veneran su velo desde hace siglos como imagen de Jesús y lo sacan en procesión 2 veces al año. Hace pocas décadas, gente de fuera del pueblo empezó a fijarse en este rostro sagrado y después un acontecimiento lo llevó a los titulares. El 1 de septiembre de 2006, el Papa Benedicto XVI se convirtió en el primer papa en rezar ante este rostro sagrado. Fue un gran espaldarazo para quienes creen que la imagen es el auténtico rostro de Cristo. El origen del sagrado rostro sigue siendo un misterio y hasta ahora nadie ha sido capaz de demostrar que existe relación entre la reliquia de Manopello y el velo de la Verónica. Pero algunas personas insisten en que tiene cualidades extraordinarias e inquietantes. Según la luz, el rostro de Jesús que se ve en el velo puede ser sereno y luminoso o asustado y muerto. El santo rostro de Manopello se ha convertido en un centro de peregrinación para los cristianos. En un solo año llegan más de 500.000 de visitantes de todo el mundo a esta aldea remota. Raffaella Zardoni, estudiosa del velo de la Verónica, no tiene dudas sobre la importancia de la imagen de Manopello. Ninguna foto capta la consoladora belleza de ese rostro. Tiene todas las características del rostro de Cristo, pero no se puede comparar con ningún cuadro. ¿Podría ser este el auténtico velo de la Verónica robado hace siglos del Vaticano y olvidado cuando se sustituyó por una copia? ¿O es un superviviente más de la moda medieval de las reliquias religiosas? Al final se trata de lo que uno crea. Estamos empezando a darnos cuenta. Tal vez lo que creíamos leyenda es real. Desde que nació Jesús, siguió un camino que solo podía tener un final: su muerte. El Evangelio nos narra una natividad en la que su destino queda claro como el agua. Y los milagros de Jesús no dejan duda de que poderosos enemigos tenían a Jesús en el punto de mira. Ahora llega el último paso. Jesús tiene que cumplir su destino y dejar a la humanidad un legado duradero.
Solo falta un misterio. La crucifixión es el acontecimiento crucial de la historia de Jesús. Sin ella, no existiría el cristianismo. Jesús fue acusado de incumplir las leyes religiosas de su tiempo, pero el castigo para ese delito era la lapidación. Entonces, ¿por qué Jesús fue crucificado? Crucifixión. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Se cree que está erigida en el lugar donde tuvo lugar la crucifixión, el salvaje y agonizante final de Jesús en la tierra. Pero algunos estudiosos opinan que el horror de la muerte de Jesús fue crucial para el nacimiento del cristianismo. Si Jesús no hubiera sido crucificado, no habría existido el cristianismo. Jesús sabía que tenía que morir en la cruz. De hecho, el Evangelio de San Mateo nos dice que Jesús sabía exactamente cómo iban a sucederse los acontecimientos, pero aún así tenía que dejar que ocurriesen. El primer paso era ir a la ciudad más sagrada de Israel, Jerusalén. Había andado por ahí hablando del reino de Dios, hablando de que Dios iba a crear un nuevo reino en Israel. ¿Y dónde iba a hacer eso Dios sino en Jerusalén? Así que Jerusalén tenía que estar en el centro de su mensaje. Jerusalén era la ciudad del gran templo. El templo dominaba la ciudad y atraía a fieles de todo Oriente Medio. Pero era más que un simple monumento. El templo es el corazón del judaísmo. Es tan sencillo como eso. Los milagros y enseñanzas de Jesús habían desafiado las ideas de las autoridades religiosas de Galilea, poniendo en peligro su vida. Aunque había conseguido esquivar la muerte en las provincias del norte, sabía que la muerte era segura si osaba hacer lo mismo en el corazón de la nación judía. Jesús seguramente tenía bastante claro que se encaminaba hacia un final muy desagradable. Al ir a Jerusalén se metía en la boca del lobo. Jesús calculaba bien el momento de su entrada en Jerusalén. Se celebraba la gran festividad de la Pascua judía. Puede ser una época tensa ya que los judíos celebran la huida de Egipto siglos atrás. Pero Jesús no hace ningún esfuerzo por esquivar los problemas y se dirige directamente al templo. Los cambistas estaban ajetreados, ya que judíos de todo el mundo conocido cambiaban sus monedas por la moneda local para pagar el tributo al templo. Así es como el templo se financiaba. Uno de los incidentes más famosos de los evangelios tiene lugar cuando Jesús ataca a los vendedores de animales y a los cambistas del templo. Para los sacerdotes del templo, el ataque de Jesús a sus ingresos y rituales es como un intento de tomar el poder. Es en sí mismo una especie de acto real y mesiánico, reclamar la propiedad del templo en cierto sentido y, por supuesto, y comprensiblemente, la administración del templo, que lo considera su sede, piensa, ¿pero tú quién crees que eres? Aquí mandamos nosotros, ¿cómo te atreves a hacer algo así? Los sacerdotes se enteran de que Jesús ha ido diciendo que serán destruidos con su templo. No pueden permitir que eso quede sin castigo. A lo largo de toda la historia del judaísmo, ha habido personas que han pronosticado que los líderes judíos iban a ser destruidos. Y el tiempo iba a ser destruido. Y en todos los casos, la persona que hizo la predicción se metió en un problema gordo. Normalmente la detuvieron, la azotaron o la mataron. El castigo para cualquiera que ataque a Dios está escrito en los textos antiguos. Será lapidado hasta la muerte, y matando al líder, cualquier movimiento nuevo quedará destruido. Hubo otros aspirantes a Mesías y todos fueron ejecutados, a veces con algunos de sus seguidores, y así se sofocaba el movimiento. Pero está claro a partir de las narraciones de los evangelios que Jesús sabe que no acabará recluido en algún lugar remoto para morir como un falso profeta. Su muerte ha de tener sentido y no puede ser olvidada. Tiene que morir de forma pública y dramática.
Y así, para la historia del cristianismo, es de vital importancia precisamente que Jesús fuera crucificado. Si a Jesús lo hubiera sacado de Jerusalén un grupo de celotes y lo hubiesen estrangulado, no existiría el cristianismo. Si hubiera sido lapidado hasta morir por una multitud, no existiría el cristianismo. El cristianismo se basa precisamente en que Jesús fue crucificado por los romanos. La última semana de la vida de Cristo se conoce como la Pasión. La narrativa evangélica de esta terrible semana va preparando el escenario para el gran final. Jesús sabe que muchos de sus seguidores están en la ciudad para celebrar la Pascua. Las autoridades religiosas tendrán que reaccionar ante el reto que él representa, pero Jesús también sabe que hay otro participante en este juego de apuestas fuertes, la guarnición de soldados romanos que ocupa Jerusalén. Sospecho que, cuando analizamos las narraciones de la Pasión, debemos tener en cuenta a las autoridades romanas, tanto como a los líderes judíos. Jesús había desafiado a las autoridades del templo a que actuasen contra él en un momento de grave riesgo para ellas. En el explosivo ambiente de la Pascua, el más mínimo incidente podía provocar un levantamiento. Y eso provocaría una ofensiva inmediata y violenta de las tropas romanas. Los romanos sabían muy bien que la Pascua era una época caliente. Era la única época del año en la que el gobernador romano abandonaba su residencia de Cesaera y venía a Jerusalén con tropas y las situaba alrededor del templo. ¿Por qué? Para sofocar cualquier posible revuelta. Jesús había puesto a los sacerdotes del templo en una situación muy difícil. Al desafiar la autoridad de los sacerdotes, Jesús los pone ante un dilema. Condenar a muerte a Jesús podría provocar revueltas y los romanos solo tendrían que actuar y tomar el mando. Los sacerdotes serían expulsados del templo, perderían su poder y la independencia judía acabaría ahí. Jesús era un subversivo en un momento de mucha carga política. Por eso las autoridades tenían que tener mucho cuidado con cómo lo trataban. Lo querían fuera del mapa, pero no podían detenerlo abiertamente debido a la cantidad de seguidores que tenía, ya que parecía haber atraído mucha atención del público. Pero el sumo sacerdote Caifás tiene que tomar una decisión. Jesús lo ha arrinconado. A pesar de que podría granjearse la acusación de colaborar con los romanos, no tiene elección. Decide renunciar al derecho a castigar a Jesús y se lo entrega a los romanos. Es un precio que Caifás cree que vale la pena pagar. Caifás se pone en pie y dice: «Mirad, idiotas, este hombre tiene que morir. Es mejor sacrificar a un hombre que a toda una nación». Pero al entregar a Jesús a los romanos, Caifás está ayudando a desencadenar la muerte que Jesús había anunciado. Cuando un escuadrón de guardas judíos y romanos viene a buscarlo al jardín de Getsemaní, Jesús está listo para acompañarlos mansamente. En el jardín de Getsemaní, Jesús reza claramente: «Aparta de mí este cáliz». No quería pasar por todo eso, pero sabía que tenía que hacerlo por el bien de la humanidad. Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote. Caifás sigue los pasos de un juicio religioso. En el juicio, lo acusó de cometer blasfemia. Es interesante que esas autoridades judías no diesen ningún paso para castigarlo por blasfemia judía. En lugar de eso, lo entregan a las autoridades romanas. Normalmente, los romanos no se interesarían por otro predicador disidente, pero Jesús les había dado a los sacerdotes la excusa que necesitaban. Decidieron acusarlo no solo de blasfemia, un crimen religioso, sino también de haber afirmado ser el rey de los judíos. Es una acusación política, y es un cargo político contra Jesús. Los sacerdotes afirman que al ser proclamado rey por sus seguidores, Jesús intenta hacerse con el poder y desafiar la autoridad romana. La acusación que se profirió en su contra fue la de proclamarse rey mesiánico, Mesías en hebreo, rey en lenguaje político o romano, de forma que consiguieron una acusación bastante clara ante la cual el gobernador romano tendría que actuar. Jesús fue llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, para responder de las acusaciones que se hacían contra él. Como cabía esperar, Pilato no tenía interés en el mensaje religioso de Jesús. Le hizo una pregunta política crucial.
Pilato sencillamente le pregunta a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? ¿O te haces llamar rey de los judíos? ¿O de verdad crees que eres el rey de los judíos? Y Jesús respondió o bien sí o no respondió nada. Y Pilato pensó, es un alborotador, habrá que crucificarlo. Jesús fue declarado culpable y condenado a muerte. El método de ejecución pública que los romanos aplicaban a asesinos, amotinados y rebeldes políticos no era la lapidación, la decapitación ni el ahorcamiento, era la crucifixión. La crucifixión era una cosa para esclavos, lo peor de lo peor. Era una manera horrible de morir, y Poncio Pilatos quería que esa imagen de su muerte quedase grabada en la memoria de todos los que estaban pasando la Pascua en Jerusalén en el año 30 de nuestra era. Estamos hablando de un método de castigo que se diseñó para que todo el proceso fuese lo más doloroso posible, pero también para atraer espectadores que querían observar cómo una persona moría de una muerte humillante. La muerte de Jesús tenía que ser un espectáculo público y degradante. Primero fue fustigado salvajemente y después obligado a llevar a cuestas por las calles la pesada viga de madera de la cruz. Los evangelios dejan claro que mediante su muerte Jesús expiaría los pecados de la humanidad. Pero eso significa que tiene que experimentar todo el horror de lo que le aguarda. Incluso rechaza la bebida para atenuar el dolor que se ofrecía a quienes iban a ser ejecutados. Las víctimas solían morir, por lo que sabemos, por asfixia. No se perdía mucha sangre necesariamente, ni siquiera estando clavado a la cruz por las manos y los pies. Se trataba más bien de la dificultad de seguir respirando, estando fijo en esa posición. La crucifixión de Jesús tuvo lugar cerca de una de las puertas principales de Jerusalén, a plena vista de cualquiera que entrara o saliera de la ciudad. El escenario estaba listo para el nacimiento de una nueva religión. Hay algo en la naturaleza pública de una ejecución como la crucifixión que da al cristianismo, a falta de una manera menor de decirlo, un gran impulso inicial. La Biblia nos cuenta que a través de su muerte, Jesús había cumplido su misión en la tierra. Obligando a las autoridades judías y romanas a actuar contra él, había llevado su mensaje a un escenario muy público. Su muerte no podía ocultarse y se convirtió en fuente de inspiración para generaciones de cristianos. Los primeros cristianos dieron la vuelta a la crucifixión de Jesús y, de ser una marca de vergüenza, la transformaron en una especie de honor porque en su muerte vieron el sacrificio que expiaba los pecados. La crucifixión es el último y el más importante misterio de los que rodean las historias de Jesús. Ahora podemos entender por qué los acontecimientos de la última semana de su vida se sucedieron de esa manera y cómo esto llevó al nacimiento de una religión mundial.